Bueno, vamos a proseguir, muchachos. Entonces, vimos que la resistencia se expresa de esta forma, ¿no? Que si por la resistencia pasa una cierta corriente, la resistencia se calienta, porque la potencia se convierte básicamente en calor. Y entonces nos hacíamos la pregunta, de estos tres términos, ¿cuál es el que es más sensible a la temperatura? Bueno, lo que experimentalmente se ve es que la longitud cambia poco, la sección transversal cambia poco y lo que sobre todo cambia mucho es la resistividad. Entonces, la resistividad en términos de la temperatura, eh, haciendo notar que el valor de la resistividad es propio de cada material. Entonces, la resistividad en función de la temperatura es igual a ρ0 por 1 más alfa por delta T, donde delta T es el cambio de temperatura, ¿sí? Y vamos a ver aquí un ejemplo para ver cómo funciona esta cuestión. Primero, vamos a tratar con un alambre de cobre que tiene una longitud de 10 metros, una sección transversal de 0.5 centímetros cuadrados, ¿sí? Y una resistividad de 1.7 por 10 a la menos 8 ohms metro, ¿sí? Este símbolo es ohms, ¿sí? Esto a temperatura de 20 grados centígrados, ¿sí? A 20 grados centígrados, ¿sí? Es la resistividad. Entonces, esto por eso le puse ρ0, ¿sí? Bueno, entonces la alfa para el cobre es este valor, ¿sí? Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuánto vale la resistencia de esta barrita de cobre, de este alambre de cobre, que tiene longitud de 10 metros, sección transversal de 0.5 centímetros cuadrados, con una resistividad de 1.7 por 10 a menos 8 ohm metros, ¿sí? Bueno, ¿cuál es su resistividad, su resistencia? A 20 grados centígrados. A ver, calcúlenla aplicando esta fórmula. A ver, tienen 5 minutos. Yo creo que vamos a plantear rápido. Y ustedes hacen los cálculos. Resistencia sería igual a ρ, que es 1.7 por 10 a la menos 8 ohms metro, ¿sí? Y todo esto multiplicado por la longitud, que son 10 metros, y dividido entre el área, que es 0.5 centímetros cuadrados. Pero un centímetro, ¿cuánto es en términos de metros? Un centímetro, ¿cuánto vale en términos de metros? 0.0001. En potencias de 10. 1 por 10 a la menos 2, ¿no? O sea, 10 a la menos 2, ¿no? 10 a la menos 2 metros, ¿sí? Y todo eso sería al cuadrado, ¿no? Porque son medio centímetro al cuadrado, ¿no? Entonces sería este el valor, de acuerdo a esto, 0.5 centímetros. 0.5 y luego los centímetros y los llevamos al cuadrado. Entonces, a ver, calculen cuánto sería la resistencia. 6.8 por 10 a la menos 3 ohms. A ver, su compañero propone que es 6 punto qué. 8
por 10 a la menos 3. 6.8 por 10 a la menos 3 ohms. ¿Sí? Bueno, hay que notar esto, que es interesante, que esto es un valor muy pequeñito de resistencia, ¿no? ¿Sí? Muy pequeño. Bueno, entonces esta sería la resistencia. Bien, ahora, calcular la R a una temperatura de 500 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, a ver, díctenme, vamos a aplicar ahora, primero, para calcular resistencia necesitamos la resistividad, pero ahora hay que calcular la resistividad en términos de esta función, que es la que nos dice cómo cambia la resistividad en función de la temperatura. Entonces, ρ de 500. Sí. Profe, me equivoqué en la resistencia. Ah, Es la mitad. ¿es la mitad de esto? Ajá, bueno, 3.4 Sí, por 10 a la menos 3.4. 3. Bueno, entre 2, ¿no? ¿Está bien? 3.4, ¿no? Sí, profe. Ok. Bueno, bien. Ahora vamos a calcular la resistividad a 500 grados. A ver, ustedes díganme, ¿qué pongo aquí? Usando esta fórmula. Esta. ¿Qué pongo? Como ρ cero. 1.7 por 10 a la menos 8. Sí, exactamente. ¿Tú cómo te llamas, perdón? Kevin. Ok. Entonces es 1.7 por 10 a la menos 8. Vamos a brincarnos las unidades. Al fin que todo tiene que salir. Estamos trabajando en el MKS. Entonces ponemos simplemente este valor, la resistividad, y luego multiplicado por 1 más ¿qué? 0.0039. 0.0039, ¿sí? Y luego ¿Cuál era la temperatura inicial? la temperatura inicial partimos de 20 grados centígrados. Aquí está, 20 grados Entonces, centígrados. 480 grados. Bueno, ¿Sí? Entonces sería 500 menos 20, ¿no? Y todo esto nos va a dar en unidades de resistividad, ohms metro. Bueno, esa es la resistividad. Entonces, a ver, calculen cuál sería ahora, en función de esto, a ver, por de pronto calculen cuánto vale la resistividad a 500 grados centígrados. Disculpe, profesor, me parece que sus paréntesis están mal colocados. Sí, sí, Los perdón, aquí, es aquí, ¿no? Es 1 más esto, ¿no? Ahí Sí. está bien. ¿Sí? Bueno, le faltaría un paréntesis después del más. Es 1 más alfa, este es alfa. Ajá. Por la diferencia de temperatura. Sí, porque parece que dice 1 más alfa por la diferencia de temperatura. 1 más alfa por la... Ok, sí, está bien. Ya está bien, ¿no? Sí. Ok. A ver, calculen. Me da bueno, ¿qué me salió? 4.9 por 10 a la menos 8. Sí, 4.88. 9 por 10 a la menos 8. 4.8 por 10 a la menos 8. A ver, hay dos valores. No, los dos fueron 4.88. O 4.9 por 10 a la menos 8. Ah, 4.9 por 10 a la menos 8. Ohms metro, ¿no? A ver. Antes teníamos, ¿cuánto? 1.7
por 10 a la menos 8 ohms metro. Y ahora tenemos 4.9 por 10 a la menos 8. Voy a destacarlos. ¿Sí? Entonces cambió de 1.7 por 10 a la menos 8 a 4.9 por 10 a la menos 8. Entonces cambió sensiblemente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora en función de eso, a ver, ustedes ya calculen cuál es ahora la resistencia usando la nueva resistividad. Entonces la R a 500 grados, ¿a qué sería igual? Con este nuevo valor de la resistividad. Antes nos había dado 3.4 por 10 a la menos 3 ohms. 9.8 por 10 a la menos 3. 9.8 por 10 a la menos 3 ohms. A ver, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, entonces la resistencia cambió de 3.4 por 10 a la menos 3 ohms a 9.8 por 10 a la menos 3 ohms, o sea, casi un valor de 10 ohms. Entonces varió sensiblemente la resistencia, ¿no? ¿Sí? Pues casi se multiplicó por 3, ¿sí? Entonces, como ven, la resistividad sí es uno de los factores más importantes para ver cómo la resistencia cambia con la temperatura. Ujú. Bueno, Sí, profe. ok, entonces vamos a poner otro ejemplo para seguir trabajando sobre esto. Bueno, de paso, miren, si hubiéramos medido esa resistencia con un multímetro al principio, hubiéramos encontrado este valor. Pero si con el mismo multímetro hubiéramos medido la resistencia conforme va elevando la temperatura, veríamos que la resistencia va cambiando. Entonces, si la resistencia es tan sensible a la temperatura porque varía la resistividad, entonces el cambio de resistencia nos puede servir como un sensor de temperatura. O sea, uno está acostumbrado a utilizar como termómetro, pues los termómetros de mercurio, ¿no? En los cuales varía la longitud del termómetro, ¿no? Digo, de la línea de mercurio. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí tenemos el mercurio. ¿Sí? Bueno, pero de la misma forma, ustedes podían utilizar a un cable, ¿sí? Y midiendo con un multímetro su resistencia, ¿sí? Pues aquí están midiendo la longitud de esta L, aquí están midiendo la resistencia, ¿sí? Y fíjese cómo, de acuerdo al ejemplo que rápidamente les puse hace rato, si hubieran seleccionado dos alambres diferentes A y B, midiendo su voltaje en sus extremos, también podrían haber medido la temperatura. O sea que
lo que quiero enfatizar con esto es que siempre que un material reciba energía, alguna de sus propiedades va a cambiar. Y de hecho, si cambian 3 o 4, hay que escoger la propiedad que es más sensible a la temperatura. En este caso, en el termómetro de mercurio, pues lo que es muy sensible es la longitud. No tomamos en cuenta las variaciones de dimensiones del termómetro, ¿no? No suponemos que el termómetro por la temperatura se expande o cambia su sección transversal. No, nos fijamos exclusivamente en la altura de la columna de mercurio. En el caso de una resistencia, yo les había dicho que no tomamos en cuenta tanto su longitud ni su sección transversal como su resistencia, que es así, cambia con la temperatura. Y en el caso de este par de alambres, que se llama termopar, ¿sí? Lo que hay que medir es el voltaje que hay entre los dos extremos. De hecho, ese voltaje, ¿sí?, es proporcional al cambio de temperatura, ¿sí? Entonces, tenemos ya 3 formas de medir la respuesta de los 3 diferentes dispositivos a la temperatura. ¿Por qué? Porque los 3 recibieron energía. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo para consolidar este concepto. Vamos a trabajar ahora con tungsteno. Bueno, la resistividad del tungsteno a 20 grados centígrados, siempre que ponga esta razón 0, este subíndice quiere decir que estamos a 20 grados centígrados. Bueno, la resistividad del tungsteno es de 5.6 por 10 a la menos 8 ohms metro. ¿Sí? Luego, su alfa es igual a 0.0045 grados centígrados a la menos 1. ¿Sí? Bueno, ahora, recuerden, ¿en dónde se utilizaba usualmente el tungsteno? Antiguamente, antes de que aparecieran los focos ahorradores de energía. Bueno, Pues entonces supongo que en los focos. en los focos, ¿verdad? Sí, en efecto, en un foco tenemos aquí esto, luego ahí venía el alambrito de tungsteno, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, pues es el que producía luz, ¿no? ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a ponerle datos a este alambrito pequeñito. Hay que usar la imaginación. Recuerden cómo eran los focos antiguos, así, ¿no? ¿Cómo qué longitud creen que podamos poner a este alambre de tungsteno? ¿Unos 2 centímetros? ¿Cuánto? ¿Será mucho? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿1 centímetro? 1 centímetro. ¿O 2 quizás? Yo creo que 2 centímetros. ¿Sí? Una sección transversal, pues era muy pequeñita, como de un, no llegaba al milímetro cuadrado, ¿verdad? 0.1 milímetro cuadrado, supongamos, ¿sí? Bueno, entonces, la temperatura T0 era de 20, ¿sí?
Pero en cuanto conectábamos el foco a la línea, este foco emitía una luz más o menos blanca. Otra cosa que hay que analizar aquí, hay que tomar en cuenta, que conforme va aumentando la temperatura, ¿qué va pasando con el color de los metales? ¿Va corriéndose al rojo? Va corriéndose al rojo. Eh, por ejemplo, recuerden cómo se comportan las parrillas, esas baratas, ¿no? Que tienen un alambre que da varias vueltas y cómo se va poniendo paulatinamente eh, rojo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de hecho, si se calienta más, ¿a qué color tendería? Imagínense que es ¿A blanco? a blanco, exactamente. Entonces, otro apunte. Les hago todo este tipo de apuntes porque a mí, bueno, como físico experimental, lo que me importan de este curso, pues, son los fenómenos asociados a todo lo que estamos viendo. O sea, cuando quieran concentrarse en electrónica, pues ya tomarán el curso de circuitos eléctricos y el curso de introducción a la electrónica funcional, ¿no? Pero ahorita vamos a mencionar también los aspectos físicos de todos estos fenómenos, ¿no? Bueno, ok. Entonces, temperatura T0 es de 20 grados centígrados. 20 grados centígrados. Perdón. T0, 20 grados centígrados. ¿Sí? Así empieza el tungsteno. Ahora, si el color es blanco de la luz, eso quiere decir que estamos aproximadamente a los 1000 grados centígrados. ¿Sí? Por el color blanco uno puede deducir que estamos alrededor de los 1000 grados centígrados. Entonces, con estos datos, a ver, calculen la resistencia. La resistencia, ¿cómo la podríamos? Bueno, en general la resistencia es ρ por L entre A. Para el caso de tungsteno, ¿cómo pondríamos esto? Perdón, aquí, la ρ. ¿Qué pondríamos? A ver, ustedes díganme. La resistencia a 20 grados centígrados. ¿Qué pondríamos aquí? 5.6 por 10 a la menos 8. 5.6 por 10 a la menos 8. Ok. Luego, todo esto multiplicado por 0.02, ¿no? Centímetros. Metro, ¿no? Digo metros, perdón. Bueno, aquí está ya en metros. 0.02 metros. Luego su área sería 0.1 milímetro cuadrado. Pero un milímetro es 10 a la menos 3 metros, ¿no? Al cuadrado. Y esto al cuadrado. Entonces, a ver, hagan el cálculo y esto tendría que en ohms. A ver, hagan el ejercicio. A mí me salió 0.0112. A ver. ¿Están de acuerdo los demás? Bueno, si no lo Sí. rectifican. 0. El ¿Qué? programa. 0. ¿Qué? 0.112. 0.112. ¿Está bien así? 0.0112 ohms. ¿Sí? Bueno, es un valor realmente muy pequeño. Ujú. Bien. Ahora, ¿cuál sería la resistencia del tungsteno a 1000 grados centígrados? Vamos a poner.
A ver, ustedes díctame, ¿cómo va la fórmula? Rho Rho 0, ¿sí? Más. por uno más alfa Ah, por delta t, es por uno, paréntesis, ¿verdad? ¿no? Ajá, Por uno más alfa, ajá, alfa delta t, delta t. ya. Bueno, entonces ya aquí tenemos los valores de Rho 0, alfa, ¿sí? A ver, apúntenlo. Y en función de eso, a ver, calculen cuánto vale ahora la resistencia. A ver, aquí en la parte de abajo se ve. Hay que poner el valor de Rho 0, el alfa, que es 0.0045. El delta t, en este caso el delta t sería de cuánto. En 1988. 988. Ok, bueno, a ver, entonces calculen. No, pero aquí estamos calculando la Rho, ¿verdad? Aquí estamos calculando Me salió 45.91. 45.91. A mí me quedó diferente, profe. Sí, se me hace muy alto. Estamos calculando la Rho a 1000 grados centígrados. ¿Cuánto te sale a ti? 3.03 por 10 a la menos 7. 3 punto, ¿qué? cero Cero tres tres por 10 por 10 a la menos 7. a la menos 7 Sí. ohms metros. Para poder compararlo con el dato anterior, vamos a poner 0,000. Entonces, si lo ponemos en términos de 8, pues le ponemos 30.3 por 10 a la menos 8 ohms metro, ¿no? Creo que no se ve, profe. A ver, multiplicamos por 10 y aquí por 10 a la menos 1. Está bien, ¿no? Entonces subió tremendamente la resistividad, ¿no? Teníamos 5.6 por 10 a la menos 8 y ahora tenemos 30.3 por 10 a la menos 8. Ajá. Entonces, ahora en función de esta resistividad nueva, calculen cuánto vale la resistencia a 1000 grados centígrados. Recuerden es ahora la nueva Rho por la longitud que la consideramos constante entre el área. Cero punto cero seis ohms. 0.06 ohms. ¿Está bien? A ver, antes habíamos obtenido este valor para el tungsteno. 0.0112. Y ahora su compañero propone 0.06. ¿Sí? O sea que según esto, pues en cuanto conectamos el foco a la línea y empieza a dar luz, pues aumenta su resistencia, ¿sí? Por la temperatura a la que está. Ujú. Bueno, Profesor, sí. le puedo preguntar una duda así, bueno, muy hipotética, vaya. A ver, sí, cómo no. Supongamos que, por ejemplo, en este caso al tungsteno no sé, le bajáramos su temperatura, ¿no? Lo Ajá, pusiéramos a unos menos 243 grados. ajá. Entonces ahí la resistividad saldría negativa. ¿Eso qué resultado tendría? O bueno, ¿qué sentido físico tendría? O sea, tú dices la resistividad saldría negativa. Bueno, vamos a Sí, ver. Tendríamos que...
A ver, es una buena pregunta. Vamos a ver la fórmula de la fórmula de la resistividad. La resistividad es igual a rho 0 por 1 más alfa por delta T. ¿Sí? Bueno, entonces tú dices, si delta T se vuelve negativa, delta T, Sí. delta T se volvería negativa, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, es buena pregunta. Es buena pregunta esa. Deja pensar. Aquí vamos a ver. Es que usualmente siempre se toma R0 a 20 grados centígrados, pero tú dices, ¿qué pasa si lo enfriamos? Y entonces esto saldría negativo, lo cual no puede ser, ¿sí? Sí, bueno, de hecho, en realidad, pues se tenía que enfriar a temperaturas muy, 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 muy bajas, ¿no? Pero en ese caso, Eh, bueno, aquí pues, sería no, ¿por qué negativa? Vamos a ver. Aquí a 1 en vez de sumarle un factor, este factor es positivo, ¿no? ¿Sí? Le sumamos y por eso se incrementa la resistividad. Porque arroz 0 lo multiplicamos por 1 más algo y nos da un valor mayor que 1, ¿no? Y entonces, si en vez de que esto crezca sale un valor negativo, entonces a 1 hay que restarle esto, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? sí, sí. Sí. Hay que restarle a 1 esto. Entonces saldría más bien una rho igual a rho 0 por 1 menos algún factor, no sé, m o lo que sea, que, que tendría que ser mayor que 1, este m, para que nos diera un valor negativo, ¿no? Ujú. Pero vamos a ver, si son 20, vamos a ver esto, delta T. De hecho, estuve baboseando un poquito del caso del tuxteno Ujú, y vi a menos 243 grados ujú. ya daba negativo, ya daba mayor que 1 el M, ¿A cuántos grados? a menos 243. Ajá. Sí, sí, pero vamos, lo que quiero ver es esto. O sea, delta T, por ejemplo, vamos a dar unos valores hipotéticos. Que sea delta T, que sea de, Menos menos, 23. ¿menos qué? Creo que desde ahí ya se hace, creo que desde menos 23 ya se hace negativo, si consideramos al tungsteno. De menos 23. Ajá. Bueno, al menos en mi cálculo, no sé. Sí, sería menos 23 menos T0, ¿no? Menos 20, Ah, ¿no? ¿por qué menos 20, profe? Porque es la temperatura rosa cero que estamos tomando en cuenta como, como la temperatura de inicio. ¿Recuerdan este menos T0? ¿Sí? Si estamos a 30 grados sería 30 menos 20, ¿no? Pero en este caso estamos a menos 23 menos 20 menos 43 y habría que multiplicarlo por alfa, que es un valor muy pequeño, que no creo que llegue a superar el valor absoluto de 1. Entonces a 1 se vería disminuido, no sé cuánto saldría, ¿sí? Y entonces la rho saldría más chica que la rho 0, ¿no? Sí, sí.
O sea, no es que hay que encontrar un valor para el cual realmente esto se convierta en negativo, y su compañero dice que a qué temperatura ya se convierte en negativo. En menos 243. Menos 243. Bueno, ya ahí andamos, ahí andamos a menos 243 grados centígrados, y ahí andamos rondando los valores muy bajos de temperatura, ¿sí? Y ocurre que a temperaturas muy bajas ya los materiales se empiezan a comportar medio raramente, ¿sí? De hecho, para ciertos materiales a cierta temperatura muy baja, que ronda los 3 4 grados absolutos Kelvin, ¿sí? Ya no hay resistencia, ¿sí? Ok. O sea, ¿sería un superconductor? Sí, sería un conductor perfecto, porque serían los llamados superconductores, ¿sí? Pero, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad es esta fórmula, ¿sí? Rige para cuando dentro de ciertos rangos de temperatura, porque si nos vamos a temperaturas muy bajas, ya los materiales empiezan a tener otro tipo de comportamientos que son cuánticos, ¿sí? Por ejemplo, les digo, ahorita los superconductores, cierto tipo de superconductores que ya están en el mercado, ya a menos 200 grados menos 200 grados centígrados, ¿sí? Ya empiezan a ser superconductores, o sea, con resistencia cero, ¿sí? Ok. Pero esos ya son comportamientos cuánticos, pues, ¿no? O sea, esto tiene un alcance limitado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si delta T se vuelve muy grande? ¿Qué pasaría si delta T es de 3000 grados centígrados? ¿Qué pasaría? ¿Funcionaría esta fórmula? Probablemente Sí. no. Pues seguramente no, porque tal vez ya se tenga un comportamiento muy diferente por las extremas temperaturas a las que estaríamos. Ajá. Sí, pero a ver, físicamente, ¿qué le pasaría al alambrito a 3000 grados centígrados? Bueno, Se fundiría. Se derrite. Se derrite y se vuelve y pasa al estado líquido, ¿no? Del estado sólido pasa al estado líquido. Y entonces ya en el estado líquido ya funcionan otro tipo de relaciones matemáticas. Ujú. Entonces, esta no es una cuestión de pura matemática, sino que está relacionado con el comportamiento de los objetos, ¿sí? Y estos comportamientos pues dependen fuertemente del rango de temperaturas, ¿sí? Por ejemplo, si siguiéramos subiendo, si delta T ahora fuera de 6000 grados centígrados, ¿en qué fase estaría ya el tungsteno? Ya sería un gas, ¿Puede en ¿no? gas? Un gas, ¿no? Y evidentemente que ya ni funcionaría esta fórmula que es para sólidos, ni tampoco funcionaría una fórmula propia de los líquidos, y ya empezaríamos a estudiar eh, un comportamiento de un gas, ¿sí? Y ya con otro tipo de fórmula diferente. Entonces, pues esa es una propiedad de las relaciones matemáticas para los fenómenos físicos, que siempre se tienen que adecuar a los fenómenos físicos, los cuales tienen ciertos rasgos de comportamiento y pueden cambiar de fase y cambiar de propiedades, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, será un tema muy interesante.